Durante miles de años, el antiguo Egipto se mantuvo firme en una tradición religiosa sólida, repleta de dioses, rituales complejos y templos monumentales. Pero un solo faraón, uno solo, se atrevió a desafiarlo todo, rompió por completo con el poderoso clero, transformó el arte de una manera nunca antes vista, trasladó la capital del imperio y declaró que solo un dios merecía ser venerado. Su nombre era Akenatón. Para algunos, fue un visionario espiritual adelantado a su tiempo. Para otros, un gobernante hereje que puso en grave riesgo el equilibrio sagrado de Egipto. Hoy vamos a sumergirnos en la historia completa del faraón más controvertido y fascinante de la antigüedad. Antes de comenzar, si te apasionan estos misterios, dale like al video, compártelo con quienes aman la historia antigua y suscríbete al canal para no perderte contenidos como este. Mucho antes del nacimiento de Akenatón, Egipto vivía bajo el dominio de una estructura religiosa extremadamente poderosa. El politeísmo egipcio no solo organizaba la fe, sino también la política, la economía y cada aspecto de la vida cotidiana. El panteón era inmenso, liderado por dioses como Amón, el rey de los dioses, Ra, el dios del sol, Osiris, señor del inframundo, e Isis, la diosa madre. Pero entre todos, los sacerdotes de Amón en Tebas habían acumulado un poder y una riqueza incalculables. Sus templos, como el majestuoso complejo de Karnak, no eran solo lugares de culto, sino verdaderos centros políticos y económicos que controlaban vastas extensiones de tierra e influían directamente en las decisiones del faraón. El faraón era el vínculo sagrado entre los dioses y la humanidad, el garante del Ma'at, el orden cósmico. Cualquier alteración de este equilibrio se consideraba una amenaza directa para la existencia misma de Egipto. En este mundo de tradiciones inamovibles, nació Amenhotep IV. Como hijo del poderoso faraón Amenhotep III, su destino parecía sellado, estaba destinado a gobernar y mantener el orden establecido. Fue educado en los preceptos religiosos y políticos que habían regido Egipto durante generaciones. Sin embargo, desde muy joven, algo en él era diferente. Mientras otros príncipes se enfocaban en la guerra y la administración, él mostraba una inclinación espiritual particular, una fascinación casi obsesiva por el disco solar, no como el dios Ra, sino como una entidad abstracta y universal, Atón. Sus primeras ideas ya sugerían una divergencia, una semilla de rebelión que pronto germinaría para sacudir los cimientos de todo el imperio. La gran transformación llegó con una idea radical que lo cambiaría todo. Atón, el disco solar visible en el cielo, no sería simplemente un dios más en el ya abarrotado panteón egipcio. No, para el joven faraón, Atón sería el único dios. Esta no era una simple reforma, era una revolución. A diferencia de Ra, que tenía forma humana y era parte de una compleja mitología, Atón era una fuerza universal y abstracta, el creador de toda vida, no solo en Egipto, sino en todo el mundo. Su símbolo era un disco solar cuyos rayos terminaban en manos, entregando el Ankh, el símbolo de la vida, al faraón y a su familia. Esta visión monoteísta chocó de frente con el clero tradicional, especialmente con los sacerdotes de Amón, que vieron en esta nueva doctrina una amenaza directa a su poder, su riqueza y su propia existencia. Para sellar su compromiso con esta nueva fe, Amenhotep IV tomó una decisión drástica: abandonó su nombre de nacimiento, que significaba Amón está satisfecho, y adoptó uno nuevo, Akenatón, que se traduce como aquel que es beneficioso para Atón. Este cambio no fue solo simbólico, fue una declaración de guerra. Akenatón inició una campaña para debilitar el culto a los antiguos dioses, prohibió sus rituales, confiscó las riquezas de los templos de Amón y ordenó que los nombres de los viejos dioses fueran borrados de monumentos por todo el país. La élite religiosa, despojada de su poder de la noche a la mañana, observaba en silencio, pero el resentimiento crecía en las sombras, esperando el momento oportuno para actuar.
Pero la revolución de Akenatón no se detuvo ahí. Tomó la decisión sin precedentes de abandonar Tebas, la capital religiosa y administrativa durante siglos, para construir una ciudad completamente nueva desde cero, en medio del desierto. La llamó Aketatón, el horizonte de Atón, hoy conocida como Amarna. Esta ciudad fue diseñada como un reflejo terrenal de su teología. A diferencia de los oscuros y cerrados templos de Karnak, la arquitectura de Aketatón era abierta, con grandes patios y altares al aire libre, diseñados para que la luz de Atón bañara cada rincón. No había estatuas de dioses ocultas en santuarios. El único dios era el sol mismo, visible para todos. La ciudad entera era un manifiesto, un símbolo urbano y espiritual de su nueva era. Esta revolución espiritual también se reflejó de una manera asombrosa en el arte. El rígido y solemne estilo artístico egipcio, que había permanecido casi inalterado durante milenios, fue reemplazado por lo que hoy llamamos el arte de Amarna. Por primera vez en la historia de Egipto, el faraón no fue representado como una figura divina e idealizada, sino como un ser humano. Los relieves y estatuas de la época nos muestran a un Akenatón con rasgos exagerados, un cráneo alargado, labios gruesos y un cuerpo andrógino. Más impactante aún, fue representado en escenas íntimas y cotidianas junto a su bella esposa, la reina Nefertiti, y sus hijas, jugando con ellas o besándolas bajo los rayos vivificantes de Atón. Esta ruptura con la idealización divina nos ofreció una ventana sin precedentes a la vida de la familia real. Sin embargo, mientras Akenatón se enfocaba casi exclusivamente en su revolución religiosa y en la construcción de su ciudad utópica, el resto de Egipto comenzaba a mostrar preocupantes señales de fragilidad. El faraón, absorto en su devoción a Atón, descuidó las relaciones diplomáticas y las alianzas militares que mantenían seguro el imperio. Las cartas de Amarna, tablillas de arcilla encontradas en la ciudad, revelan las súplicas desesperadas de gobernantes vasallos pidiendo ayuda militar contra enemigos invasores, súplicas que a menudo fueron ignoradas. Internamente, el descontento popular crecía. La gente común, arraigada a sus dioses tradicionales, se sentía abandonada. La administración del imperio se debilitó y la resistencia silenciosa al nuevo culto se extendía, sembrando la inestabilidad por todo el reino. Tras unos 17 años de un gobierno revolucionario, el reinado de Akenatón llegó a su fin. Las circunstancias de su muerte son inciertas, pero su proyecto espiritual no le sobrevivió mucho tiempo. Tras su desaparición, sus sucesores, incluido el joven Tutankamón, quien originalmente se llamaba Tutankatón, fueron presionados por el antiguo clero para restaurar el orden tradicional. El culto a Amón y a los viejos dioses fue reinstaurado con fuerza. Aketatón fue abandonada y cayó en la ruina, convirtiéndose en una ciudad fantasma. Se lanzó una campaña sistemática para borrar a Akenatón de la historia, destruyendo sus monumentos y eliminando su nombre de las listas de reyes. Querían que fuera olvidado para siempre. Sin embargo, sus ideas, las primeras semillas de monoteísmo a gran escala en la historia, nunca desaparecieron del todo, dejando una marca indeleble en el pensamiento religioso posterior. Entonces, ¿quién fue realmente Akenatón? Un visionario espiritual que vislumbró la idea de un Dios único milenios antes de que se convirtiera en la norma para gran parte del mundo, o un hereje fanático cuyo dogmatismo casi lleva a la ruina a uno de los imperios más grandes de la antigüedad. La verdad, como siempre, es compleja. Akenatón fue un gobernante que desafió todo lo establecido, un revolucionario que, en su búsqueda de la verdad divina, sacudió su mundo hasta los cimientos. Su legado, rescatado de las arenas del tiempo, atravesó milenios y continúa generando un intenso debate hasta el día de hoy. Si te ha fascinado este viaje a la era del faraón hereje, dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Aquí, la historia antigua siempre cobra vida. Nos vemos en el próximo video.